Muchísimas gracias a todo el mundo por venir, la verdad que es muy grato ver tanta gente de Labraza, sobre todo, de compañeros también de La Barranca que están por aquí, de La Rioja y bueno, y alrededores, ¿vale? He hecho una breve presentación, primero hablaré yo, después hablará Javier Gómez y después Leticia. Y después, por supuesto, quien quiera preguntar algo, pues abiertamente, sin miedo, pues puede preguntar. Ninguna pregunta está mal, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Es un orgullo ver este espacio lleno en un día como hoy, sábado 18 de julio, aniversario del levantamiento militar contra la democracia. Estamos aquí para responder al olvido con memoria. Analizaremos lo que ocurrió durante la Guerra Civil en Rioja Alavesa y pondremos rostro a nuestra propia historia. Para mí, estar hoy sentado en esta mesa es muy emocionante, porque este acto nace de una pequeña chispa. Todo empezó cuando leí el libro Aquí nunca pasó nada, 2, de Jesús Vicente Aguirre. Una aclaración sobre una persona fusilada decía que Teodoro Calvo había nacido en Labraza y no en Viana, como se creía. Esa noche no pude pegar ojo y le di mil vueltas al asunto. A la mañana siguiente hablé con Pili, con nuestra Pili de aquí de Labraza, que me explicó cómo buscar la información en el archivo diocesano. Y allí llegó la confirmación. Teodoro había nacido en Labraza y había sido bautizado aquí mismo en la parroquia de San Miguel. En ese momento empecé a tirar del hilo. Gracias a las redes sociales y a la ayuda de Jesús Vicente Aguirre, logré contactar con Leticia. Hemos pasado de aquel día de enero de 2025 a estar hoy todos juntos aquí. Precisamente por eso, este camino no lo hago solo. Tengo el honor de estar acompañado por las dos personas que han hecho posible que cerremos este círculo. A mi lado se encuentra Javier Gómez Calvo. Javier Gómez es profesor de la Universidad de Valladolid e historiador. Ha trabajado sobre violencia política, muy especialmente el periodo de la Guerra Civil. Dos de sus libros abordan la represión franquista en Rioja Alavesa, como es el caso de No vuelvas si no vences, ambientado en La Guardia, y Paseo de la Perra Gorda, sobre el ciego. Él nos dará el contexto histórico indispensable de nuestra comarca. Y junto a él está Leticia, la bisnieta de Teodoro. Quiero darte, Leticia, un agradecimiento inmenso y de todo corazón, ya que has viajado directamente desde Madrid con tu familia solo para este acontecimiento. También gracias por la labor de investigación que has hecho, que ha sido encomiable. Hago un agradecimiento especial a la recién nacida Asociación La Pilastra. La Pilastra trabaja para recuperar la memoria democrática aquí en Álava. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos hoy en la charla. A los demás, quien quiera más información de La Pilastra, puede consultar sus redes sociales. Historias como la de Teodoro nos demuestran la necesidad absoluta de estos actos para mantener la memoria democrática viva. No es mirar al pasado con rencor, es una obligación moral para reparar el dolor, hacer justicia y asegurar que la libertad esté siempre protegida. Así que, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Óscar. Bueno, como ha dicho Óscar, efectivamente hoy es el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936. No hemos elegido esa fecha, no hemos elegido esta fecha de manera conmemorativa, sino que ha dado la casualidad de que hoy a los tres nos venía bien y no otro sábado, porque el anterior aquí habría sido imposible. El siguiente es fiesta en toda la provincia, entonces pues ha sido este en el que lo hemos encajado, ¿no? Decía Óscar que un poco nosotros cerramos el círculo, pero realmente peca de modestia porque él lo ha abierto y también lo cierra, o sea que nuestro agradecimiento a Óscar por haber abierto un poco esta vía de trabajo, por haber recuperado la memoria del bisabuelo de Leticia y por este magnífico poder de convocatoria. Yo le decía ayer a Óscar, de broma, que igual tenía que haber abierto la iglesia hoy, y parece ser que sí, porque hay muchísima gente más de pie que sentados, ¿no?
Así que nada, muchas gracias a todos por venir aquí a Labraza, a 20 kilómetros de Logroño, a 10 de Viana, que son las 3 localidades, incluyendo Labraza, por las que transcurre la vida del protagonista de esta conferencia. Es un personaje en el que luego, evidentemente, va a hablar con mucho más detalle Leticia y va a explicar su trabajo, ¿no? Bueno, pues hace unos meses Óscar me comentó su intención de, como digo, de rescatar la memoria de lo que pasó en 1936 en este pueblo y también voy a hablar un poco de toda esta comarca, ¿no? Y la primera pregunta yo creo que se hacía Óscar, porque así me lo trasladó hace como año y medio más o menos, es si aquí hubo víctimas mortales. La respuesta evidentemente es que no, porque bueno, voy a dar unos datos muy breves que permiten entender por qué no. Labraza tenía un poquito más de 200 habitantes en aquella época, en 1936. Según el censo del año anterior, de 1935, aquí vivía un maestro, 2 pastores, un sacerdote, el secretario del ayuntamiento, porque esto era municipio, y el resto eran todos labradores con tierras propias que trabajaban. Por tanto, no había grandes diferencias o eran inapreciables las diferencias socioeconómicas, todo el mundo tenía un pedazo de tierra, todo el mundo se dedicaba a la agricultura y como estamos viendo los que no solemos transitar esto, solo hace falta asomarse a lo que estamos viendo desde aquí, pues esto es una villa amurallada. En aquel momento pues esas villas amuralladas se quedaban un poco paradas en la historia y por tanto ideológicamente pues era un pueblo significativamente de derechas. En febrero de 1936, que fue el momento en el que más votos obtuvo la izquierda, pues obtuvieron 6. El resto de los vecinos votaron todos a las derechas, ¿no? Es, de hecho, una de las localidades alavesas con mayor porcentaje y con mayor número de votos a la derecha, y es una de las pocas localidades en las que, por ejemplo, el PNV nunca obtuvo un solo voto, ¿no? Esto explica también esa homogeneidad ideológica o socioeconómica del pueblo, que en 1936 ningún vecino de Labraza fuera detenido, ningún vecino fuera multado, ningún vecino fuera perseguido ideológicamente, porque es que tampoco había nadie a quien perseguir. No obstante, como digo, si todos esos vecinos, salvo 6, eran de derechas, pues es normal que esto fuera así, pero Óscar lo que quiso fue, bueno, pues para divulgar también un poquito la memoria de lo que pasó en esta comarca, porque no olvidemos que quizás aquí no pasó nada, tampoco pasó nada en Moreda, pero estamos cerca, luego ahora mencionaré, de municipios en los que sí pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, Óscar, como digo, amplió el foco hacia la búsqueda de personas que en algún momento de su vida tuvieron relación con este pueblo y fueron perseguidas. Y en un primer momento recuerdo que Óscar mencionó a 2 personas, él hizo un poquito por su cuenta, antes de hablar conmigo incluso, ¿verdad? Un trabajo de búsqueda, y dio con 2 personas que fueron perseguidas políticamente y tuvieron relación por haber nacido con este pueblo, por haber nacido en él. Uno de ellos era Arturo Sáez de la Calzada, era hijo de un doctor riojano y de una vecina de este pueblo, y aquí nació, como digo, en 1907. No es posible saber realmente cuánto tiempo de su vida lo pasó aquí, pero probablemente unos meses o como mucho 2 o 3 años, porque sus hermanos ya nacieron en León, que es la ciudad en la que él también creció, hasta que con 13, 14 años marchó a Madrid, estudió arquitectura, que fue la profesión que desempeñó. Allí en Madrid vivió en la conocida residencia de estudiantes, conoció a Federico García Lorca, se integró de hecho en el grupo de teatro de La Barraca. Con 29 años la guerra le sorprendió en su ciudad no natal, porque su lugar natal, como digo, es este, pero sí en el que había crecido, que era León. Fue movilizado por el bando sublevado y ya avanzada la guerra pues pudo pasar al bando en el que le habría gustado luchar, que fue el republicano, antes de que cayese Cataluña. De allí pasó a Francia, finalmente se exilió en Veracruz, en México, y ahí permaneció 40 años, que es cuando ya vuelve a España, ¿no? Bueno, que me corrija Óscar si me equivoco, pero no creo que nadie aquí, nacido en Labraza, antes del siglo XX, haya tenido la relevancia de Arturo, ¿no? Pero, como digo, la persona que protagoniza la conferencia no es él, sino Teodoro Calvo Galilea, nacido 10 años antes que Arturo, en 1897,
y que, al igual que él, pues tiene un vínculo casi accidental con este pueblo, ¿no? Es el hecho de haber nacido en él, porque Domingo, su padre, practicante de Viana, que ejerció aquí a partir de 1891, me parece. No, 1895. ¿O 1800? ¿Sí? Más o menos, justo un poco antes de que murieran los hijos. Sí, pero ya los hijos nacen aquí. Bueno, No, los hijos no hablaremos. nacen aquí. ¿Ah, no? Solo se nace Teodoro. Ah, es verdad, Sí. es verdad. Nace efectivamente, como bien ha puntualizado Leticia, aquí nace aquí muere un primer Teodoro en 1896, cuando está ejerciendo Domingo, el padre de Teodoro Calvo Galilea, la profesión. Fallece aquí, en Labraza, este primer Teodoro, y también tiene una niña, una segunda hija, en 1895, que muere con apenas 7-8 meses, ¿verdad? En diciembre de 1895. Ambos fallecieron siendo niños y Teodoro, el protagonista, como digo, de esta conferencia, lleva el nombre de ese primer hermano homónimo fallecido con apenas 4 años, ¿no? Esto era una cosa que se hacía bastante en la época, era habitual, la mortalidad infantil era muy alta y muchas veces los padres ponían a un siguiente hijo que lograra vivir o que naciera vivo y se desarrollara, pues el nombre de, si era varón, de un hermano fallecido anteriormente, o de una hermana si fuera hembra, ¿no? Las pesquisas, como digo, de Óscar dieron como resultado haber establecido contacto contigo, ¿no? con la bisnieta de Teodoro, que casi desde adolescente, ¿no? Más o menos, luego lo contarás, había mostrado interés por esa historia familiar, que luego, como digo, glosará un poquito, ¿no? Yo voy a dar un salto, por tanto, porque luego Leticia va a hacer una reconstrucción de esa investigación. Voy a dar un salto muy largo. En 1897 nació Teodoro Calvo, yo me voy a ir a 1931, concretamente al 14 de abril de ese año, que es cuando se proclama la Segunda República. Teodoro está a punto de cumplir en aquel momento 34 años y, como tantísimos españoles, comenzó a militar en unas ideas políticas sobre las que yo también voy a hablar hoy en esta conferencia, que son las de la CNT, las ideas del anarquismo, ¿no? Antes de seguir, le hago un pequeñito spoiler a Leticia, pues eso, para decir que Teodoro militó en la CNT porque vivió toda su vida, su corta vida, en Logroño. Es decir, como ustedes se pueden imaginar, por lo que he descrito antes, habría sido imposible que Teodoro, de haber vivido aquí, hubiera sido anarquista, ¿no? Porque aquí pues, era muy complicado que nadie no fuera lo que todo el mundo era, que era carlista, ¿no? Quería comentar cómo se vivió en todo este entorno de La Rioja Alavesa la proclamación de la Segunda República. Por un lado, en los núcleos más poblados, a este lado o al otro lado del Ebro, pues con bastante ilusión. Piensen, por ejemplo, que en La Bastida o en Haro había muchísimos jornaleros. En El Ciego estaban las bodegas del Marqués de Riscal, que empleaban a más de un centenar de trabajadores de esa localidad en condiciones muy duras. En esas tres localidades, La Bastida, El Ciego, Haro, prendió el anarquismo ya incluso antes, desde antes de 1930, pero también fue tomando forma a partir de 1930-31 una nueva burguesía profesional de carácter rural que se adhiere a posiciones republicanas a partir de la proclamación de este nuevo régimen político, ¿no? de la democracia. En esas localidades más pobladas, la izquierda republicana y los sectores obreristas solían ser una minoría muy amplia que disputaba la hegemonía política a una mayoría cada vez más menguante, formada por pues, unas derechas variopintas, ¿no? Había carlistas, había monárquicos, había católicos independientes. Como contraste, pues sirve un poco el ejemplo de lo ocurrido con las localidades. A esto que digo de las grandes localidades hay que contraponer lo que sucede en las localidades pequeñas, también en ambos márgenes del Ebro, porque en ellas, es el caso también, como decía, de Labraza, la izquierda nunca aprendió porque la estructura socioeconómica, el mayor reparto de la tierra, la pervivencia, por supuesto, también de hábitos caciquiles, ¿no? El control social, la influencia de la Iglesia, etcétera, pues favorecía que nada cambiase, ¿no? En estas pequeñas aldeas, como digo, puede decirse que la Segunda República prácticamente pasó sin que hubiera pasado, ¿no? Pero en las que tenían mayor tamaño y mayor complejidad, 1931 empieza siendo ya un año cargado de conflictividad.
y tiene sentido, ahora explico, que fuera así, ¿no? Porque España no era un país precisamente acostumbrado al libre intercambio de ideas, ni tampoco acostumbrado a la democracia, y no era extraño que las disputas políticas pues, se ventilasen pues, a insultos, a puñetazos e incluso a disparos, porque al contrario que ahora resultaba bastante sencillo poseer armas de fuego. Por ejemplo, en julio de 1931, en Quel, en La Rioja, su alcalde fue asesinado después de intentar mediar en una manifestación contra la supresión de una fiesta religiosa, y en noviembre de ese mismo año otras 2 personas fueron muertas también en La Rioja, en Casa la Reina, durante un enfrentamiento con las autoridades municipales. Yo ahora quería hablar, englosado un poquito lo que ocurre ya a nivel de conflictividad en el año 31, quería hablar un poquito de los antecedentes. Luego Leticia va a poner una serie de proyecciones con las detenciones que sufrió su bisabuelo. Quería introducir un poquito el tema de la conflictividad obrera, la conflictividad en el campo, la conflictividad, las insurrecciones de la CNT. Para ello voy a hacer una pequeña introducción a lo que pasa el 30 de diciembre de 1931, muy lejos de aquí, en Castilblanco, en Badajoz, en Extremadura, después de que una manifestación de campesinos no autorizada en ese momento, estamos hablando del momento en el que la República, la Segunda República, vive un momento de nacimiento prácticamente, ha echado a andar 8 meses antes, despierta un gran consenso social, pero muchos campesinos sin tierras que han vivido décadas y décadas y bueno, incluso siglos bajo regímenes de auténtica explotación laboral y condiciones que ustedes han podido ver seguramente en el cine y habrán leído en muchos libros, ¿no? Se rebelan contra esa situación. Como digo, celebran una manifestación. Esa manifestación es reprimida a balazos por la Guardia Civil. De resultas de aquella represión contra los manifestantes muere uno de ellos, y los manifestantes la emprenden con lo que tienen, armas blancas, piedras, etcétera, contra esos guardias civiles, porque los manifestantes, aunque no tienen armas de fuego, sí que son una inmensa mayoría contra 4 o 5 agentes de la Guardia Civil que tenía ese puesto, y la emprenden, como digo, contra ellos. Entonces 4 de esos 4, bueno, todos los guardias civiles son asesinados a pedradas, a navajazos, etcétera, por la multitud, y como digo, unos minutos antes ha fallecido un campesino a balazos. 5 días después, mucho más cerca de aquí, pero que tiene relación con estos sucesos, aquí en La Rioja, como digo, en Arnedo, tienen lugar unos sucesos en los que ocurren las cosas al revés. La Guardia Civil, en el conjunto de España, pues está, digamos, se está recomponiendo de lo que ha sucedido en Castilblanco y la emprende a balazos contra unos manifestantes campesinos. De resultas de aquella represión casi indiscriminada mueren, creo recordar que 11 personas en Arnedo, 11 campesinos, ¿no? Estamos ya, como digo, en enero de 1932 y en vísperas de la primera de las grandes insurrecciones, de las 3 de las que voy a hablar, protagonizadas por el anarquismo, es decir, por el movimiento político en el que militó en aquellos años Teodoro Calvo. Esa primera insurrección tiene lugar en el Alto Llobregat. Es un primer gran pulso revolucionario, el primer gran pulso de la CNT al gobierno. Recordemos, un gobierno republicano socialista, el presidente de aquel gobierno es Manuel Azaña. Aquella manifestación nace un poco del descontento de los mineros de la cuenca del Llobregat ante la crisis casi endémica de desempleo, de falta de recursos. El detonante de esa acción se produce el 18 de enero, cuando estalla una huelga de mineros en los pozos de Cigols. Los obreros asaltan el cuartel de la Guardia Civil, izan la bandera anarquista, la bandera negra, proclaman el comunismo libertario, es decir, el anarquismo, defienden la abolición del dinero, de la propiedad privada, y el movimiento se va extendiendo a pueblos cercanos. El que a ustedes seguramente el más les suena es Manresa. El gobierno, como digo, de Manuel Azaña responde enviando al ejército para sofocar esa rebelión. Consiguen hacerlo en apenas 5 días. Las tropas del general Batet, que igual les suena
porque era el general del ejército, el general con más cargo del ejército en Burgos, que luego sería en 1936, no se adhiere al golpe de Estado, es ejecutado por Franco. Como digo, recuperan el control de la zona casi sin resistencia. Pero las consecuencias son bastante importantes, la represión es muy contundente. El gobierno de Azaña cierra sindicatos anarquistas, aplica lo que se llamaba Ley de Defensa de la República, cientos de militantes anarquistas son detenidos, decenas de ellos, algunos muy conocidos seguro para todos ustedes, como Ascaso o sobre todo Durruti, son deportados, detenidos, algunos de ellos son enviados a las colonias africanas que todavía le quedaban a España, como el caso de Guinea, ¿no? Una segunda gran insurrección que quizá les suene más es la de enero de 1933 en Casas Viejas, en Cádiz. La insurrección no parte allí, ahora lo explicaré, fue una insurrección planificada de una forma muchísimo más organizada por la CNT. Tenía como un objetivo muy ambicioso, que era el de provocar un amplio estallido huelguístico a nivel nacional en toda España, mediante la convocatoria de una huelga general revolucionaria. Esa huelga comienza el 8 de enero, se perpetran atentados con bomba y algunos asaltos de miembros de la CNT a cuarteles de Barcelona, se va extendiendo de manera muy localizada por Valencia, Lleida, Zaragoza. La mayoría de esos focos urbanos son sofocados, ese descontrol es sofocado rápidamente en apenas 24 horas por la policía y el ejército, pero los ecos de lo que había ocurrido llegan mucho más tarde, 3 días más tarde, cuando ya se están apagando los ecos de aquella insurrección en los focos urbanos. 3 días después, en una aldea muy pequeñita de Cádiz, Casas Viejas, castigada por el hambre de manera endémica, repleta de jornaleros, pues un grupo, como digo, de trabajadores sin tierra de la CNT asedian el cuartel de la Guardia Civil y hieren de muerte a 2 agentes. La noticia llega al gobierno y para restablecer el orden pues llegan guardias de asalto, guardias civiles también, al mando de un capitán que perpetra una represión pues indiscriminada, asaltan a balazos una choza en la que estaba un campesino del que igual han oído hablar, apodado Seis Dedos, incendian esa choza, creo recordar de memoria que solo sobrevive una mujer, muy jovencita, la conocida, creo que después fue conocida como la Libertaria. Como digo, queman vivos, las fuerzas de los guardias de asalto, la Guardia Civil quema vivos a todos los ocupantes y esto se convierte en un escándalo de grandes dimensiones a nivel nacional. Se forma una comisión parlamentaria que durante 8 o 9 sesiones pues trabaja de manera monográfica para depurar responsabilidades por lo que ha ocurrido. El capitán que perpetra este asalto es condenado a 18 años de cárcel o 20 años de cárcel, algunos guardias son condenados. La izquierda, digamos que la izquierda obrerista, sobre todo la CNT, rompe para siempre con el gobierno de Azaña y este escándalo político pues digamos mina la credibilidad de ese primer gobierno republicano socialista, al punto de que en noviembre de ese año, cuando se convoquen las segundas elecciones, la CNT va a llamar a la abstención activa. ¿Qué significa eso? Pues la CNT en aquel momento en toda España, en algunos lugares más, en otros menos evidentemente, tenía muchísimo poder de convocatoria y que no voten los anarquistas significa que la izquierda pues, va a ver muy disminuido su poder electoral. Eso es precisamente lo que acaba ocurriendo en aquellas elecciones, las acaba ganando la derecha. Bueno, las acaba ganando realmente el Partido Republicano Radical, que era un partido de centro, era el partido le sonará igual de Rux, pero seguramente le suene más Clara Campoamor, era miembro de ese partido. Ese partido, como digo, sale victorioso en tanto que el partido más votado, que había sido la CEDA, no se siente legitimado para gobernar. La CEDA es un partido ya netamente de derechas y se forma un gobierno, como digo, del Partido Republicano Radical apoyado por la CEDA. La CNT, una semana después de aquellas elecciones, convoca un congreso en Zaragoza y Zaragoza se convierte precisamente en el epicentro de lo que va a ser
la tercera gran insurrección anarquista durante la Segunda República. Tiene lugar el 8 de diciembre de 1933, el foco principal es Zaragoza, donde hay bastantes víctimas, pero también es un foco que es apagado una semana después, creo que el 14-15 de diciembre ese foco ya se ha apagado cuando la CNT desiste y llama a sus obreros a volver a incorporarse a sus puestos de trabajo. Aquí en La Rioja Alavesa prende en 2 localidades este movimiento, El Ciego, sin víctimas mortales, sin que pasaran nada más allá de un corte de cableado telefónico por parte de los miembros de la CNT, y con mucha más fuerza en La Bastida, donde dura una noche. Los miembros de la CNT de La Bastida acuden al ayuntamiento, intentan asaltar el ayuntamiento, lo consiguen, se llevan armas, con esas armas atacan el cuartel de la Guardia Civil. De resultas de ese intercambio de disparos muere uno de los guardias civiles. En la huida de los anarquistas de La Bastida para no ser detenidos hacia Peñacerrada, y en un encuentro con la Guardia Civil que ha sido enviada desde localidades como una parte desde Vitoria, otra parte desde La Guardia, muere un anarquista también, y en Vitoria hay una tercera víctima mortal, también un manifestante de la CNT. Total, 3 víctimas en apenas 2 días. En el conjunto de España son casi 100 las víctimas, 75, 76, casi 80 me parece de memoria, anarquistas, y 20-25 guardias civiles. El nuevo gobierno, como digo, el nuevo gobierno en este caso ya es un gobierno, como digo, de centro-derecha, ¿no? Sofoca esa rebelión, tarda una semana, y a partir de ahí la CNT entra en un proceso de aletargamiento, y no promueve insurrecciones, sí huelgas, sí movimientos. Luego vamos a ver en las diapositivas de Leticia cómo una de las detenciones de su bisabuelo tiene lugar precisamente el 8 de diciembre de 1933. Esa detención obedece a la gran adhesión que tuvo este movimiento insurreccional en la zona de La Rioja Alavesa, y también en este caso de La Rioja Alta y concretamente de la capital, concretamente de Logroño, ¿no? Cuando yo hablé con Leticia, hemos hablado no sé cuántas veces, pero realmente yo creo que fue la primera vez, una de las primeras veces, Leticia me transmitía que, digamos, ahora igual lo contará ella también, pero bueno, igual esta parte no la tenías prevista porque he visto tu esquema y tus diapositivas, y creo que eso igual no lo tenías contemplado, así que voy a hablar un poquito de ello. Leticia me decía que se veía un poco en una situación contradictoria, en tanto que lo que le habían transmitido era que había sido asesinado, pero no había sido asesinado por razones políticas, ¿no? Ella, cuando inicia la investigación, de alguna manera, como es lógico, lo primero que hace cuando lee el libro de Jesús, antes lo mencionaba Óscar, además nos acompaña por aquí Jesús Vicente Aguirre, está aquí entre nosotros. Pues en un primer momento casi lo lógico es negarlo, porque la historia familiar que le habían transmitido era que había sido asesinado, pero no en esas circunstancias. Entonces lo normal es que si a ti tu familia te ha transmitido eso, lo niegues. Pero luego, como les decía, Leticia me transmitió una situación un poco compleja o controvertida, no sé cómo describirla, porque claro, en 1933, luego ya lo va a mostrar, las detenciones son, los procesamientos son por tenencia de armas, explosivos, etc. Y claro, yo le comentaba a Leticia, por eso quería hacer esta pequeña exposición que he hecho, por eso tiene ese sentido, que siempre la historia nos exige verla desde el punto de vista de aquellos que la protagonizaron en ese momento. Es decir, que nosotros desde 2026 no podemos juzgar con los ojos de hoy, con nuestras vivencias actuales, lo que ocurrió en 1750, en 1827 o en 1931 o 1933, porque entonces seríamos incapaces de entenderlo, seríamos incapaces de entender que hoy un acto político fuera reventado a puñetazos, a insultos o con armas, independientemente de quién celebrara ese acto político. Seríamos incapaces de entender
que, por ejemplo, una huelga o una insurrección como la de 1933, la de diciembre de 1933, terminara con 100 víctimas. Seríamos incapaces de entender que fuera muy fácil para cualquier ciudadano portar un arma, porque era bastante sencillo, ¿no? Si esas lógicas del pasado no las podemos entender desde el presente, pues lo que tenemos que hacer es juzgar estos hechos desde el pasado. Y sobre todo, claro, un poco, luego sí que he visto que lo tienes ahí contemplado para decirlo, las teorías que muchas veces circulaban cuando se aclara que el crimen se ha producido por razones políticas, las teorías de por qué esa persona ha sido asesinada. Claro, muchas veces, como digo, hay que situarse en ese periodo para que no caigamos en la tentación de que cuando hacemos un homenaje como el que Óscar ha organizado y ha brindado al bisabuelo de Leticia, no caigamos tampoco en aquello de, bueno, había sido asesinado, pero no era, a ver cómo explicarlo, ¿no? De alguna manera. Para que ustedes lo entiendan, ustedes han visto, ¿cuánta gente de aquí ha visto La lengua de las mariposas? Seguro que mucha gente, la gran mayoría, sobre todo, igual hay muchos jóvenes aquí, pero la gente que no es tan joven seguro que ha visto esa película, ¿no? El protagonista de esa película, perdón por el spoiler a la gente más joven, pero bueno, cuando lo vean lo pueden ver perfectamente, independientemente de este spoiler. Si recuerdan, el protagonista de la película es un maestro bonachón, que no ha hecho daño a nadie, más allá, pues, qué daño hace el hecho de que tenga una ideología laica, republicana y de izquierdas. Es un buen hombre que tiene ideas de izquierdas, ideas progresistas y que fue asesinado. Entonces, hoy no homenajeamos a esa imagen que muchas veces nos ha legado la literatura y el cine de un hombre absolutamente bueno en el sentido de que no ha estado, no ha participado en algaradas políticas, nadie le ha detenido por el gobierno de la República, no le ha detenido por tener armas o explosivos o llevar pistola, etcétera, ¿no? Sino a ese maestro bonachón, ¿no? Hay un relato, como digo, que muchas veces se fue extendiendo, que lo extiende también el franquismo, de que las víctimas causadas lo fueron no por su ideología, sino por su moralidad, por sus comportamientos, por ser vulgarmente llamados pistoleros, etcétera. Ese es un error en el que no debemos de caer en el presente. Es decir, cuando desde el presente hacemos un homenaje a una víctima, lo hacemos con independencia de su trayectoria, que es lo que Leticia, por ejemplo, me acuerdo que me decías, ¿no? Joder, yo como madre de 2 hijos no entiendo cómo mi bisabuelo, siendo padre y estando casado, podría haber tenido pistolas o podría haber sido detenido, no por un gobierno de derechas precisamente, sino por un gobierno republicano socialista, por un gobierno de izquierdas, ¿no? Pero hay que entender que las víctimas del franquismo, en tanto que lo son, se convierten en víctimas públicas y su memoria, de alguna manera, son víctimas políticas y su memoria es pública con independencia de la trayectoria ideológica o de su comportamiento anterior, porque el franquismo, los golpistas no distinguen. Es decir, si Teodoro Calvo, en vez de haber sido de la CNT, hubiera sido de izquierda republicana, probablemente también lo hubieran asesinado, porque en Logroño, como bien sabe, o en La Rioja, en su conjunto de La Rioja, como mejor que yo sabe Jesús Vicente Aguirre, mataron a miles, no, evidentemente, son 2.000 víctimas en Logroño, en La Rioja, vaya, pero mataron a centenares de militantes republicanos y de izquierdas que nunca fueron detenidos, evidentemente, ni nunca se vieron envueltos en circunstancias parecidas. Y por poner un ejemplo, antes mencionaba la Bastida, una de las víctimas, una de las personas asesinadas en la Bastida es el sereno del ayuntamiento, que era republicano, que en el año 33, el 8 de diciembre, cuando en Logroño tu bisabuelo y en la Bastida 30 y tantas personas participan en esa insurrección, ¿no? Esa persona, sí, ese sereno, lo que hace es precisamente es la persona que pone su cuerpo para que los anarquistas no entren en el ayuntamiento a asaltarlo, ¿no? Y sin embargo, luego los franquistas la asesinan por sus ideas políticas. Entonces, no podemos entrar en distinciones de juicios de cuál hubiera sido, de si hay unas víctimas de primera o de segunda, porque realmente, una vez que son asesinados, todos son iguales, todos son víctimas de una persecución política y tampoco hacían diferencias por el hecho de haber tomado parte en insurrecciones o por el hecho de ser anarquistas o ser republicanos. Y sobre todo es importante que entendamos, como digo, aquellos sucesos en la lógica de ese tiempo, que
no es la lógica del que vivimos. Y yo con esto ya me gustaría dar paso a Leticia, porque evidentemente conoce mucho mejor que yo la historia familiar. Yo muchas veces a los alumnos les explico, porque muchas veces cada vez el desinterés por la historia es mayor, incluso entre alumnos que estudian materias muy próximas o directamente la propia historia. Muchas veces se aprecia un desinterés, y para motivarles o a ver si eso les puede motivar, pues de hecho hay un montón de juegos de rol que a veces se utilizan también en el alumnado de secundaria, también en el universitario para cuando tengan que explicarlo, ¿no? De asociar un poquito la labor del detective o del inspector de policía con el del historiador, porque nosotros al final, los historiadores, trabajamos con diferentes fuentes para reconstruir el pasado, fuentes que muchas veces son fragmentarias. Cuando, volviendo con ese ejemplo, si mañana o esta tarde, o mañana a la mañana, sí, mañana a la mañana aparece una persona fallecida en circunstancias no aclaradas en una de estos, en un viñedo o en una huerta o aquí abajo, y ha sucedido de noche, igual no porta documentación, nadie habrá visto nada porque ha sido de noche, entonces la Ertzaintza, cuando venga a levantar el cadáver, va a tener que hacer una investigación con lo que le quede, con los objetos que puede aportar o con nada, si no porta nada. Y va a tener que aclarar si fue una muerte violenta primero o si no fue una muerte violenta, que fue lo que en un primer momento sí había sido violenta, pero no política, ¿no? Lo que en un primer momento le habían dicho a Leticia. Entonces, con esas pruebas va a tener que reconstruir lo que le pasó. Los historiadores nos pasa lo mismo. A veces, si nos vamos hacia un pasado muy lejano, nos vamos a 2000, 3000 años atrás, o 700, 800 años atrás, o más, pruebas documentales va a haber muy poquitas, ¿no? Entonces tenemos que confiar en la arqueología, es decir, en los restos materiales, ¿no? Cuando trabajamos más con el presente, pues restos materiales igual podemos tener o no, en este caso no los tenemos. En su momento, cuando encuentren el cadáver, como vas a hablar, portaba algunos elementos propios de su trabajo. Teodoro era barbero y porta, por ejemplo, un peine, creo recordar, ¿no? Es propio de su ejercicio profesional. Pero en tu caso, evidentemente, ya no dispones de eso, entonces tienes dos maneras de acercarte al pasado, que es la memoria oral, tu abuela, pero tu abuela evidentemente no te transmite lo que realmente pasó, y luego tienes lo que a ti sí te ha permitido reconstruir la historia tal y como fue, que son las fuentes documentales, ¿no? Pues esto es lo mismo que realmente tiene que hacer un inspector de policía cuando aborda cualquier caso, o preguntar al entorno a ver si alguien ha visto algo, es decir, una fuente oral, o si esa persona aporta documentación, por ejemplo, ese hipotético cadáver, mirar a ver los documentos, lo que puede aportar, ¿no? Las fuentes escritas, ¿no? Las fuentes, en este caso, lo asimilable a una fuente archivística. Y con ese trabajo metódico, hace 20 años, ahora nos lo contará ella, Leticia empieza a hacer una investigación sin saber que está haciendo una investigación o sin ser consciente de que realmente está haciendo una investigación, con una metodología muy precisa. Yo he hablado con ella y aunque Leticia no tenga la formación, realmente ha hecho un trabajo mucho mejor que hacen muchos historiadores, en tanto que muy metódico, muy preciso. Yo recuerdo las primeras veces hablando con ella por teléfono que sin consultar ninguna chuleta, porque te pillaban los sitios más extraños, sabía la fecha concreta de nacimiento de hermanos de su propio bisabuelo, por tanto de tíos o tías bisabuelas, ¿no? Lo tenía todo en la cabeza, lo tenía todo muy bien estructurado. Y estas diapositivas que hoy les va a enseñar a ustedes, a mí me las pasó el otro día y doy fe de que reconstruyen toda su historia personal en la medida en la que los documentos lo permiten. Afortunadamente, incluso antes de 1931, ha podido acercarse a buena parte de su vida, cosa que, como le decía a ella, quizás si no hubiera tenido negocio propio y no haber sido barbero, pues igual no habría encontrado tanto. También le ayudó seguramente el hecho de que tuviera un segundo apellido y un nombre que, bueno, Teodoro se ponía mucho, pero no tanto como José, ¿no? o Francisco, y Galilea tampoco era el apellido más extendido. Gracias a eso, pues ha hecho una labor de búsqueda en prensa, en fuentes hemerográficas, una labor muy interesante que nos va a explicar ahora. Así que, bueno, pues por mi parte, y a expensas del seguro turno de intervenciones y preguntas que va a haber por toda la gente que está aquí, que si ha venido un día como hoy es porque tiene mucho interés, pues quiero dar paso a Leticia para que nos lo explique cómo ha sido ese trabajo. Pues...
Pues hace aproximadamente unos 20 años, mi abuela, la hija de Teodoro, sabiendo mi pasión por las fotografías antiguas, me sorprendió un domingo que vino a comer a casa con una caja llena de fotografías antiguas. Cada fotografía que sacábamos me sorprendía contándome con toda exactitud quiénes eran, en qué fechas habían sido tomadas y después, posteriormente, cuando he ido investigando, he visto que eran exactamente las fechas que ella me había dicho, o sea, la memoria era increíble la que tenía. Entre todos estos retratos destacaron dos en las que aparecían sus padres, Teodoro y Mercedes, y me contó lo poco que sabía de él. Tampoco quería hablar mucho del tema, siempre evitaba, cada vez que salía su nombre, evitaba el entrar en detalles porque, claro, evidentemente no le traían buenos recuerdos. Lo único que ella conocía era que había nacido en Moreda, que era un pobre barbero y que había sido acusado injustamente por un trabajador suyo para quedarse con su peluquería, y que había sido asesinado en 1936, nada más. Unos 4 años después de esto, Jesús Vicente Aguirre publica su libro Aquí nunca pasó nada, y en este libro, entre otros muchos nombres, aparecía el de mi bisabuelo. Pero a su nombre lo acompañaba un texto que nada tenía que ver con lo que me había contado mi abuela. Dirigente del sindicato de barberos de la CNT, en cuyo local fue detenido, ya había estado en la cárcel con anterioridad, en enero de 1933, por tendencia de explosivos. Cuando se le enseñó a mi abuela, el cabreo que se cogió era monumental. Que cómo podían decir aquello de su pobre padre. Y así se lo hice saber al autor del libro a través de un email. Lo sorprendente es que me respondió. Y lo todavía más sorprendente es que quiso tomarse un café conmigo y mostrarme todas las pruebas que tenía, que eran unas cuantas, y de las cuales siempre voy a estar agradecida, porque sin él, sin ese café y sin su generosidad no estaríamos hoy aquí. Por supuesto, no le dije nada de todo esto a mi abuela. Le conté que el autor del libro iba a rectificar y para qué darle ese disgusto. Ya avanzamos hasta hace poco más de un año, en enero del 2025, Óscar Layana, concejal de Ollón y vecino de Labraza, me escribió: quería conocer la historia de Teodoro de la mano de su familia y, sobre todo, saber qué sabíamos de su nacimiento y bautizo en Labraza. De nuevo, volví a estar equivocada. Mi abuelo no había nacido en Moreda como pensábamos toda la familia. Y es a Óscar, es a la segunda persona que le tengo que dar las gracias por querer conocer la vida de Teodoro y que, si no fuera por él, su apoyo, su ayuda y lucha, nadie, salvo mi familia, sabría quién es Teodoro Calvo Galilea. Bueno, ni mi familia lo conocería más allá de su nombre. También quiero agradecer a mi familia que me hayan traído hoy aquí y que me hayan aguantado este año de búsqueda, porque para ellos se les queda. Así que muchísimas gracias a todos de corazón. La historia de Teodoro comienza con Domingo Calvo Palacios, de origen humilde. Su padre era zapatero y su madre fue abandonada en la casa de expósitos de Logroño. En septiembre de 1891 consigue su título universitario de practicante en Madrid. Creemos que su primer destino fue en Albelda del Río Iregua, en La Rioja, donde conoció a la que sería su mujer, Juana Galilea Gómez. Su primer hijo nació el 9 de noviembre de 1892 en Murillo del Río Leza, al que llamaron Teodoro. Posteriormente volvieron a Albelda del Río Legua, donde nació su segunda hija, llamada María Marcelina, en mayo de 1895. Unos meses después fue destinado a Labraza, donde sus 2 hijos fallecieron en abril de 1896 y diciembre de 1895 respectivamente. El 13 de mayo de 1897 nació Teodoro Domingo Calvo Galilea, que, como era costumbre en aquella época, recibió el nombre de su hermano fallecido y, como segundo nombre, el de su padre. Nació en la calle San Roque número 5. Tengo dudas del tiempo que permanecieron aquí, ya que en mi familia siempre se había dicho que había nacido en Moreda, y como no tienen registros de aquella época, no se puede comprobar si Domingo fue destinado allí como practicante, y por eso la creencia de que había nacido en Moreda. En noviembre de 1898, el que hasta ese momento era el practicante y barbero de Viana, fallece debido a una tuberculosis. Su mujer, María Hernández Mendiola, era prima del padre de Domingo, el padre de Teodoro. Creemos que le avisaría mediante carta de la defunción de su marido y de la vacante como practicante en Viana, y le ofrecía también la barbería y su casa, ya que en el empadronamiento de 1900 aparecen las 2 familias viviendo en la misma dirección, en la calle del Hoyo número 1, en Extramuros, al norte de la ciudad. Afincados en Viana, tuvieron 4 hijos más, aunque uno de ellos murió en pocos meses.
Siguiendo los pasos de su padre, en septiembre de 1914, Teodoro comenzó sus estudios como practicante en Logroño. Lamentablemente, el 25 de diciembre de ese año, falleció su padre por una mielitis, y al haber fallecido su madre en octubre del año anterior, Teodoro se convirtió en el cabeza de familia y tuvo que volver a Viana a ocuparse de sus hermanos, ya que el más pequeño solo tenía 6 años. Aproximadamente entre 1916 y 1917, fecha de la que data esta foto de Teodoro, vuelve a Logroño, dejando al cargo de sus hermanos a María Hernández Mendiola, la misma que le ofreció el puesto de practicante y su casa en 1898. El motivo: una hija de María se había casado con un barbero y practicante, el cual se quedó con el puesto que perteneció a Domingo, el padre de Teodoro. Siendo el oficio de barbero el único que había conocido y aprendido, buscó un trabajo en la peluquería del practicante Manuel Ruiz, en la calle del Mercado número 23, en Logroño. El 18 de febrero de 1918 se publica en el periódico de La Rioja el sorteo de quintos, el cual te obligaba a realizar el servicio militar. Teodoro debió de presentar alguna excepción, como ser primogénito y al haber fallecido sus padres responsable del cuidado de sus hermanos, para no tener que acudir. El 14 de agosto de 1918 se realiza la primera mención de Teodoro en el periódico por motivos profesionales, siendo uno de los representantes de la nueva Sociedad de Oficiales de Peluqueros Barberos. El 20 de noviembre de ese mismo año deja la peluquería de Manuel Ruiz y se avisa en el periódico de que el inteligente oficial peluquero Teodoro Calvo pronto abrirá su propio establecimiento y que de momento se ofrece para servir a domicilio. Justo un año después, en el mismo periódico, se anuncia su vuelta a la peluquería de Manuel Ruiz. Lo más probable es que lo hiciera por el próximo nacimiento de su primera hija junto con Mercedes Preciado Sáenz, que nacería en enero de 1920 y que moriría tan solo un mes después. Desde ese momento y hasta el fallecimiento de Mercedes en 1961, vivirán siempre en la misma casa ubicada en la calle del Mercado, número 112, tercera, la actual calle Portales, en Logroño, justo enfrente de la concatedral de Logroño. Según el empadronamiento de 1920, el hermano de Teodoro, José María Calvo Galilea, que en ese momento tenía 14 años, vive con la pareja y es aprendiz de mecánico. El 10 de enero de 1921 nacería su segunda hija, Alicia, y unos días después, el 21 de enero, se casarían en Viana. Este es el único documento, junto con el certificado de nacimiento, que he podido encontrar donde su lugar de nacimiento es Labraza. En todos los demás siempre aparecerá como Viana como su lugar de nacimiento. No sé si se verá ahí señalado con la flecha. El resto de sus hijos nacerá en diciembre de 1922, Isabel; octubre de 1924, Mercedes, mi abuela; noviembre de 1925, Esther, cuyo fallecimiento se anunció con una sentida nota en el periódico; y en abril de 1929, el único chico, Francisco Jesús. En 1929 es nombrado vocal del Comité de Servicios de Higiene en la Comisión Mixta Provincial del Trabajo. El 17 de enero de 1933 se produce su primera detención por hallazgo de artefactos explosivos y fue procesado junto con Julio Mazamuro y otros compañeros. No voy a explicar mucho porque ya lo has comentado tú todo, pero bueno, por lo menos ver los documentos. Sí, sí, aquí me había perdido. Luego es enviado a la cárcel al día siguiente. Ahí. Estos son los documentos de la cárcel cuando hizo su ingreso, que fue además los primeros documentos que Jesús Vicente Aguirre me mostró de mi bisabuelo. No, me he saltado. No, tienes bien. No, pasa bien. ¿Vais bien? Sí, vale. Sí. Tienes que pasar, Sí. eso es. Aquí es otro de los documentos del ingreso. Y luego esto. Ahí, ya está, ahora sí. Eso es. Estos sucesos tuvieron gran repercusión en los periódicos y revistas de la época. Entre los días 20 y 23 de enero de 1933, el nombre de Teodoro apareció en los periódicos La Voz de Navarra, La Libertad de Madrid, El Sol en su edición de Madrid, La Libertad, edición Extremadura, La Luz en su edición de Madrid y la revista Hora. Fue descrito como delegado de los barberos en la Federación y vicesecretario de la misma, natural de Viana,
de 30 años, profesión barbero, de significación anarquista. El 22 de marzo de 1933 es puesto en libertad y el 8 de mayo del mismo año es detenido nuevamente por infracción a la ley de huelgas. Es nuevamente procesado y encarcelado. 16 días después es puesto en libertad. En septiembre de ese mismo año, junto a Florencio Ibarrola, que fue otro de los detenidos y procesados junto a Teodoro en enero, acude a Haro y junto a los patronos alpargateros y una comisión de obreros del mismo medio, adictos a la CNT, mediaron con el ayuntamiento por el conflicto alpargatero. El 11 de diciembre es nuevamente detenido y enviado a prisión por sedición. En algún momento entre su detención y el ingreso a la prisión provincial de Logroño, su nariz se rompió o se la rompieron, y así se refleja en su hoja de ingresos en la cárcel. No sé si se podrá ver ahí arriba, donde vienen las descripciones, aparece como nariz rota. No, en la que estaba. ¿Atrás? No, en la que estaba, Esta era. Sí, espera. No, en la que estaba. Pasa. Adelante. Pasa. La siguiente y ampliar, ¿no? No, que no sé si se puede ampliar. No sé si se puede. Bueno, espera, os lo señalo. Aquí, nariz rota. A ver si lo podéis ver. Es puesto en libertad el 15 de enero de 1934. En esta fotografía, que se tomó en 1934 junto a su mujer Mercedes, se puede apreciar el evidente deterioro físico desde la primera fotografía que os he enseñado de 1916, después de su paso por prisión. Y si os fijáis, la nariz ya no está recta, tal y como se había reflejado la rotura en la anterior diapositiva. En marzo de 1934, el periódico de La Rioja se hace eco de la intención de Teodoro de abrir una barbería en la calle General Zurbano número 1 Bajo, la actual Calvo Sotelo en Logroño. Unos días más tarde se publica este anuncio por palabras. Teodoro Calvo ofrece a sus amistades y público en general su nuevo salón de peluquería Zurbano 1. En años posteriores el negocio siguió creciendo, ya que en agosto de 1935 y febrero de 1936 publicó varios anuncios buscando trabajadores. Y en el mapa, no sé si se podrá ver, las dos flechas, la de arriba marca dónde era la casa de Teodoro y la de abajo donde abrió su peluquería. Pero todo se vino abajo cuando la noche del 27 al 28 de julio de 1936 Teodoro es arrestado en su casa y llevado al Betty High. Frente a la acusación que llevó a su arresto, siempre ha habido dos versiones. Una, que en su peluquería Teodoro sacó una pistola a un cliente, y dos, que es la que me contó mi abuela, era que uno de sus empleados le denunció y posteriormente se quedó con su negocio. La noche del 7 de agosto, Teodoro, junto con otros hombres, como el maestro Claudio Barrios, es llevado a la trasera de la iglesia de Santiago, junto a la antigua Electra, y ahí es asesinado. El papel de mano izquierda es el registro de los camilleros de la Cruz Roja que hicieron con los cuerpos que encontraron allí. Teodoro es el de abajo del todo. Apuntó barbero, Teodoro Calvo, 2 pañuelos limpios escritos a su nombre, peine, cepillo de dientes sin documentos. La historia que siempre se contó en mi familia es que uno de esos camilleros conocía a Teodoro o eran amigos íntimos y por eso lo reconoció y le pudo poner un nombre. A la derecha, el escrito que hacía el administrador del cementerio del registro de cadáveres que había recuperado esa noche. Este edicto se colocaba todos los días a la entrada del cementerio para que las personas que tuvieran algún familiar desaparecido o arrestado pudieran identificar algunos de los cuerpos rescatados cada noche. Este es el que se puso el día 8 de agosto. Teodoro Calvo es de los últimos. Es que desde aquí no lo veo bien. Aquí. Otro, según de los de la Cruz Roja, lo recogieron 2 pañuelos, peine, un cepillo de dientes, una documentación y que aseguraron ser el barbero Teodoro Calvo, el cual también dicha Cruz Roja le recogió un papel escrito a su nombre. El escrito... Sí, no, espera. Estaba aquí. El escrito de la derecha es el realizado por el juez interino al juez municipal, en el que solo se han reconocido 2 cuerpos ese día y para que se les registre como fallecidos. Se le reconoce a Teodoro y a un chavalito muy joven que su padre
al ir a verlo al cementerio lo reconoció. Tuvimos la suerte de que al ser reconocido por el camillero de la Cruz Roja, Teodoro no fue enterrado en una fosa común sin identificar, sino que fue enterrado en el panteón familiar, como se refleja en el registro de enterramientos del cementerio de ese día. Todos son nombres desconocidos, ya que aparece Teodoro Calvo y enterrado en el Panteón de Preciado, en el viejo lado evangélico. Tal y como me contó mi abuela, cuando se me entregó las fotografías, la mañana del 8 de agosto, su madre, que debía de sospechar algo, ya que junto con su hermana Isabel, las envió a buscar a su padre. Ella misma fue a interceder por Teodoro al gobernador. Mercedes e Isabel acudieron al cementerio, pero al no permitirles la entrada, saltaron la tapia, atravesando una huerta de la que era propietario el patrón de Isabel. Cuando llegaron al panteón, el camillero de la Cruz Roja, amigo de su padre, estaba enterrando a Teodoro. El último recuerdo de mi abuela de ese día y de los días posteriores es la imagen de su padre con el tiro de gracia. Según el registro del cementerio, eran las 18:50 de la tarde. El certificado de defunción de mi bisabuelo se demuestra el cinismo de la época, ya que en los motivos del fallecimiento solo ponen «fue encontrado muerto en extramuros», sin especificar el motivo. En la fotografía aparece Mercedes, la mujer de Teodoro, en 1936, por lo que presumimos que es justo después de su asesinato, porque va de luto y la cara que tiene. También, sumado al trágico final de Teodoro, su mujer tuvo grandes dificultades para volver a encontrar un trabajo. Según me contó mi padre, su nieto, consiguió sobrevivir a duras penas cosiendo y tenía que alimentar a 4 hijos. Y muchos años más tarde, un amigo de Teodoro le consiguió un trabajo como portera en un edificio en Logroño. La teoría que siempre me contó mi abuela de que un trabajador lo denunció para quedarse con la barbería, para mí cobró un poco de sentido con un anuncio que encontré justo esta semana publicado en el periódico de La Rioja. Y es un anuncio que se publica justo una semana después de haber fallecido Teodoro y que en el anuncio describe como «urge medio oficial en Zurbano número 1». Entonces es posible que aquel que le denunció se quedaría con la peluquería y necesitara a alguien para trabajar en ella. Esto es el trabajo que he podido hacer y la vida que he podido reconstruir de Teodoro. Sé que hay muchas lagunas, pero claro, no hay más de dónde tirar. Mi abuela falleció en 2016, pero sé que este homenaje o esta charla le hubiera hecho muchísima ilusión. No tanto el carácter anarquista de su padre, pero el de que una manera se le recordara y se le conociera, tanto a ella como a mí, yo sé que nos ha hecho muy felices. Muchísimas gracias. Bueno, pues si alguien tiene preguntas para Javier o para Leticia, es el momento. Jesús. Sí, yo si me permitís, primero felicitarte por el trabajo que has hecho desde aquel café, increíble, y sí, y algunas cosas, ¿no? Porque además esta semana he tenido noticias, pero no de tiempo, pero de otra persona en el mismo caso, parecido. Bueno, en aquella época de los años de 1936 no es difícil que a Teodoro Calvo lo conozcan hasta las conocen en todas partes, y va a morir con parte de sus compañeros, no con todos, todo porque sí. Digo, la dirigencia de la CNT, que además en este año está cambiando. Y Vidal, y posiblemente Timoteo, van dejando un poco esa primera plaza, ¿no? a otra gente. Bueno, al final a la gente en la guerra, en la represión que conocemos, yo especialmente en La Rioja, los matan por ser alcaldes, concejales, que algo no solo legal, sino permitido, no solo, sino positivo. Los matan por ir a misa. Igual que les meten los expedientes de responsabilidades políticas por haber
por haber votado a la Frente Popular. Entonces es algo que es muy parecido, ¿no? En unos casos, y en otros, fíjate, esta semana les acabo prácticamente, pero que esta semana me ha ocurrido lo mismo. Una mujer desde Barcelona me escribe diciendo que cómo es que yo en un libro pongo que su bisabuelo era políticamente significado. Y si en su casa, yo creo que esta gente de Calahorra, debieron irse de Calahorra porque yo las familias nunca les encontré. Tenía los datos y tenía los papeles. Y este hombre no era anarquista, era de izquierda republicana. O sea, y teníamos todos los documentos de que este fue el que fundó los oficios varios de UGT y sobre todo fundaron la izquierda republicana, que es un partido que se crea en 1934. Por tanto, en 1935 lo refundan en Calahorra. Claro, le he podido pasar todos estos documentos, porque claro, en su casa le han dicho que no militó en ningún sitio, o sea, porque militar era malo, porque el silencio era terror, y el terror era silencio, por el franquismo. Y entonces, esto es algo que nosotros tenemos que valorar, lo decías, Javier, que no podemos juzgar, además, con nuestras ideas y nuestras cosas, pero sobre todo, que en aquel momento que era legal, es que era bueno que la gente... Yo me alegro mucho, yo creo que contigo, una de las primeras experiencias hermosas para mí, hubo más, de gente que me dijo, gracias, porque ahora sé que lo mataron por algo. Es que lo mataron por algo. Y lo mataron porque se juntó con otra gente para tratar de hacer un mundo. Y eso es lo fundamental en este caso y en tantos otros. Cuando la gente a veces se sorprende porque ese concepto de bueno, como decías Javier, ese concepto de bueno como si fueran santos, que eran gente normal y corriente como nosotros, y tenían su carácter y tenían sus historias. Y en un momento determinado, como ahora mismo, algunos de vosotros militáis en un partido, en otro, en un sindicato, y no pasa nada. Es que es buenísimo. Es que así avanzamos, ¿no? Entonces me parecía importante señalar toda esta historia que parte en este momento de tu trabajo enorme, porque has hecho un trabajo enorme. Sí. El café ese es de 2006. 2010, cuando publica el libro. Yo primero quería agradecer a Óscar, concejal del Ayuntamiento de León, vecino de La Baraza. Estoy aquí como No, todavía vivía en Logroño. En aquel momento vivía en Logroño, me fui en el 2014. Para organizar un acto de reconocimiento a la memoria histórica, memoria democrática, que hace falta hacerlo también en La Baraza y en tantos otros pueblos. Porque hay cientos de familias, miles de familias que están esperando todavía ver dónde está enterrado o no enterrado sus seres queridos que fueron represaliados, víctimas mortales por sus ideas, por su participación política o no participación. Y me ha llamado la atención también un poco de esta charla, no tenemos que criminalizar a las víctimas precisamente. Teodoro Calvo Galilea es una víctima de la represión de los falangistas nada más iniciarse el golpe de Estado, como tantos otros en La Rioja, como a su vez Jesús Vicente, que ahora nos acaba de hablar, ha relatado también en su libro, aquí nunca pasó nada, ¿no? 2000 víctimas mortales, fusilados, represaliados en La Rioja, solo en La Rioja, precisamente el periódico La Rioja publicaba un dato, el primer año de pandemia, ha habido 2 años de máximo número de fallecimientos en La Rioja. 1936, estos 2000 represaliados, víctimas mortales en La Rioja, lo fueron entre julio del 36 el golpe y prácticamente enero del 37. No estábamos en guerra en Logroño, en La Rioja. Sin embargo, los golpistas se organizaron para represaliar a todo el que tenía unas ideas, a todo el que militaba, a todo el que se comprometía para ayudar en esta sociedad. Y hay tantas familias pendientes de esa justicia que es necesaria. Hay que recordar que esta misma semana el líder de la oposición, el señor Feijóo, anunció que la primera medida que va a tomar es derogar la ley de memoria histórica democrática, que viene a reconocer la lucha
de todos esos españoles que lo hicieron en defensa de la democracia, etc. Es lo primero que van a hacer. No quieren dejar ni siquiera buscar a nuestros muertos. La Braza también tiene más represaliados. Has nombrado a Arturo, has nombrado el primer apellido, sabes de la caza, pero el segundo, la madre era de la Braza. Gorostiza. ¿Cómo? Gorostiza. Gorostiza, efectivamente, ¿no? Gorostiza, que era la madre de la Braza. Es un exiliado, por lo tanto, de alguna manera represaliado, consecuencia del golpe de Estado y de la guerra posterior. También hay Lucilo Corres Requivati, nacido en La Braza. Luchó con el bando republicano. Llegó a ser capitán de la República, aparece en el boletín oficial del Estado, el Estado entonces se gobernaba por la República, en el frente de Cataluña. El capitán fue mi padre. Sí, no, pero también tu padre iba a nombrar, Andresa, Máximo Corres Requivati. También se tuvo que exiliar, también volvió después de la guerra aquí a La Braza y se tuvo que esconder, porque venían a por él. Y tuvo que huir por Logroño, finalmente por Lisboa. Bueno, Andrés sabrá mejor la historia. El hermano, Lucilo Corres Requivati, finalmente, para librarse, porque ya en Barcelona estaba medio preso, para librarse se apuntó, le dieron la posibilidad de apuntarse a la División Azul y estuvo en la Unión Soviética luchando contra los rusos, digamos, contra los soviéticos, pero desertó, se pasó al bando soviético y murió en la Unión Soviética, bueno, en la actual Zaporilla, en Ucrania, ahí murió en 1969. Agradezco también, lógicamente, a Javier, a Leticia, la nieta de Teodoro, ¿verdad? Y hay que seguir haciendo estos actos de reconocimiento porque la Braza, la democracia también tiene una deuda con todos estos hombres y mujeres que lucharon por hacer esta sociedad mejor. Por el simple hecho de ser campesinos, jornaleros, trabajadores telégrafos, como era, creo que el padre de Andresa. No, mi tío era el de telégrafos y mi padre era el que estudió militar. Y lógicamente tenían sus ideas, militaban de acuerdo con la época en esos partidos, en esos sindicatos anarquistas o bufetistas, lo que había entonces, y no por eso hay razón para practicar, porque fue un auténtico terrorismo de Estado. Termino con ese dato. 1936, La Rioja, el año que más fallecidos computó, lo mismo que 2020, el primer año de pandemia. Dos fechas que el índice de fallecimientos, en este caso asesinatos provocados lógicamente, se dispara en La Rioja. Mucha más represión en La Rioja que en Álava. En Álava se calcula que represaliados, no en el frente de guerra, víctimas mortales, creo que está por aquí la asociación, los 300 aproximadamente. 194. ¿Cuántos? 194. No lo había dicho. ¿No? Gracias. Pilar Sáenz de la Casada nació aquí y fue represaliada porque terminó en Perú y luego en México. Era poetisa. A ella es hermana de Arturo y nadie la considera. Y ella nació en el pueblo, aquí mismo. Hubo sí un movimiento campesino aquí en La Braza. Y hubieron unos cuantos integrantes que vinieron de Barrio Busto y de Moreda y de las partes altas, que venían todo por el camino y sorprendieron muchísimo, porque esa gente que estaba queriendo que no entraran nuevas ideas, se sintieron muy ofendidos. Pero sí, esta gente vino de los mismos campesinos de acá. Entre ellos estaba mi tío el mayor y dos cuñados que estaban también en el grupo. Pero sí hubo gente campesina que se levantó cuando en la CNT y todo eso para cambiar ideas.
Yo quiero decir también que esta es mi aportación como vecino de Labraza, que entiendo yo que la Casa del Concejo, de aquí donde estamos, está abierto a cualquier otro reconocimiento vecinal, como vecinos particulares que somos, que se puede hacer. Mi aportación es la de Teodoro Calvo, pero sin duda cualquier otro vecino, si considera que otra persona y tiene la documentación suficiente y contacta con un historiador, sin duda pues se puede hacer un acto similar. Otra cosa que quiero contar es que Lucilo, mi tío, cuando pasa y se entrega a las fuerzas soviéticas, sí pasa 10 años en el Gulag. A él lo sueltan del Gulag, a eso por los años 50. O sea que él estuvo represaliado por ambas partes a pesar de haber sido quien fue. Y sí, también pasó a Madrid. En Madrid él estuvo mucho en contacto con Arturo, igual que mi padre estaba en contacto con Arturo. Mi padre como militar y mi tío que trabajaba en Telegram. Se ha movido Óscar, pero si alguien más quiere intervenir. Eso es ahí. He visto que salía, pero no. Digo que se ha ido Óscar, ha salido un momento, pero que si alguien más quiere preguntar alguna cosa, que simplemente que levante la mano. Ah, mira, ya viene Óscar. Vuelve el moderador. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Eso es un trabajo. ¿No? Bueno, pues... Bueno, yo quería hacer un comentario al hilo de las... No sé cómo te llamas. Ah, bueno, simplemente así un apostillamiento un poco a tu magnífica y extensa intervención. Simplemente para indicar al hilo de lo que comentaba al final de mi intervención también antes, ¿no? Sobre, muchas veces se afirma que, hablando de lo que decía, ¿no? De la significación política de la víctima concreta, ¿no? Efectivamente coincido contigo que lo de menos es qué significación política o qué acciones hubiera desarrollado esa persona que luego es asesinada, porque el régimen político que transcurre entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36 es un régimen político democrático y por tanto las intervenciones que ha resumido Leticia de su bisabuelo fueron juzgadas de acuerdo a la ley de un Estado democrático y fue condenado de acuerdo a la ley de un Estado democrático. Por tanto, nadie puede arrogarse el derecho a perpetrar un golpe de Estado y en virtud de ese golpe de Estado asesinar a esas personas que, como digo, ya han sido juzgadas conforme al derecho y conforme a un Estado democrático como aquel. Entonces, dicho esto, hay que matizar una cosa porque muchas veces en el relato de la guerra civil o de la represión se suele decir digamos que los golpistas lo que hacen es conculcar, y es cierto, el Estado democrático e impugnarlo. Sí, eso es cierto completamente. Pero eso no quiere decir que todas las personas asesinadas, detenidas, perseguidas, etcétera, creyeran en la democracia y ahora quien nos acompaña aquí delante, perdona que no me... Perdón, Andresa nos lo ha explicado muy bien, el hecho de que un familiar suyo hubiera sido perseguido por el totalitarismo golpista y por las autoridades golpistas y después, por no ser una persona, imagino, de ideales republicanos democráticos. Sí, era republicano, cualquiera de ellos. Mi tío no, mi tío era comunista. Mi padre era republicano. Mi padre estuvo en 2 campos de concentración, aparte de la cárcel. Estuvo en el que iban todos al principio y luego estuvo en uno nazi que ahí lo liberan cuando al final de la Segunda Guerra Mundial y públicamente el informe está en Estados Unidos donde dice Máximo Corre salvado del Holocausto. Y cuando vino aquí al pueblo estuvo emparedado, literalmente emparedado,
en la casa de su hermana, que era un espacio reducido donde solo podía sentarse, y salía por las noches tapado con una manta. No obstante, lo denunciaron como que quería hacer un levantamiento aquí. Los mismos vecinos, por intereses económicos. No hubo más que intereses económicos. Le habían conseguido un salvoconducto, que tuvo que pagar mucho dinero por ese salvoconducto y muchas tierras. Me reservo bien. Y a pesar de eso, lo denunciaron. Pues eso, como comentabas antes, y apostillando un poco a lo que comentabas antes, el hecho de que, bueno, han surgido ahora en tu intervención, ahora también los campos de concentración nazis, antes el Gulag, y por supuesto el objeto de esta intervención, que es hablar del golpe de Estado, de la represión franquista. Entonces, lo que quería decir es que, evidentemente, uno de los motivos por los que la República se va desgastando internamente es porque se da la paradoja de que un régimen republicano y democrático cada vez va perdiendo a más republicanos, es decir, a la altura de febrero de 1936, cuando se celebran las elecciones que gana el Frente Popular. El Frente Popular es un bloque político que integra tanto aquellos que habían traído la democracia, como Manuel Azaña, como fuerzas como la izquierda republicana y como tantas fuerzas republicanas, y aquellos que nunca creyeron y evidentemente todavía hoy lo impugnan. Lo que pasa es que hoy quedan 4, 10, 12, no sé cuántos anarquistas quedan en España, muy poquitos, pero lógicamente el anarquismo como movimiento no defiende e impugna, de hecho, el propio sistema democrático, porque lo consideran liberal burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en 1931, 32, 33, en estas 3 insurrecciones que ha resumido, lo que se está impugnando es un régimen democrático que además tiene un corte en ese momento, 32-33, nítidamente de izquierdas, pero lo impugnan. Entonces, lo que quería apostillar con esto es que, teniendo en cuenta además que la inmensa, bueno, no sé, el porcentaje son 130.000 personas asesinadas por los golpistas, entonces es muy difícil hacer una macrobase a nivel de toda España ideológica para ver si la CNT se lleva la peor parte. Presumiblemente sí, porque eran muchísimos y porque son objeto de una persecución mucho mayor de la que sufren otras fuerzas políticas. Pero el hecho de que buena parte o un porcentaje muy alto de los asesinados pertenecieran a partidos que no creían en esa que ellos mismos denominaban democracia liberal burguesa, pues el naciente entonces muy débil, pero cada vez con mayor implantación, Partido Comunista o la propia CNT, el hecho, como digo, de que no creyeran en la democracia no quiere decir que no podamos rendir homenaje, porque si no entraríamos en la reproducción de esas lógicas de no, hay unos buenos asesinados y hay unos malos asesinados, cuando realmente quienes les matan no distinguen, simplemente eliminan a quienes son sus oponentes políticos. O sea que, con independencia de que Teodoro fuera anarquista o de que Teodoro hubiera sido republicano, con independencia de eso, pues merece el mismo homenaje, el mismo reconocimiento que el conjunto de las 130.000 víctimas del golpismo, con independencia, como digo, de esas acciones que ya fueron juzgadas, que ya fueron condenadas, ¿no? Y por mi parte nada más. Bueno, pues lo dicho, si nadie más tiene nada que preguntar, sí. Bien. Un detalle, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a Jesús Vicente, el gran autor de la recuperación de la memoria histórica de la REFA, coincidió que Teodoro Calvo fue fusilado en las tapias de la Electra, si no recuerdo mal, junto a un maestro también. Claudio Barrios. ¿Cómo? Claudio Barrios. Eso quería recuperar el nombre, de alguna manera, y ingresó en el Betty High, digamos, y pasó por la industrial también como Patricio Escobar, ¿o no? No, solo estuvo en el Betty High, una semana. Y 10 días. Betty High, y de allí ya, Sí. como dato, Patricio Escobar, que también ha escrito, Jesús Vicente, una historia muy entrañable de un represaliado, pero no víctima mortal. Estuvo en la industria bastante tiempo, en la cárcel provincial, finalmente se pudo exiliar finalmente a Nueva York, arquitecto y esto. Y tiene una curiosidad que está saliendo estos días.
fue jugador del Real Madrid, jugador de la selección española de fútbol. En el año 1924, en la Olimpiada de París, con la selección española de fútbol. Represaliado también, y este solo tenía también un defecto, vamos a llamarle, que era ingeniero, había sacado la plaza en el ayuntamiento de Logroño y iba a tomar posesión precisamente el 18 de julio, cuando se descarga. Solo quería añadir, ya que lo has citado, si alguien, alguno estáis interesado, porque aquí estamos cerca de Logroño todos, ¿no? Bueno, si permitís, ¿no? Yo, mi padre es de Ollón, y tengo familia en Moreda, pero yo soy de Logroño. Pero quiero decir que estamos todos cerca, ¿no? Entonces, que de alguna manera, si tenéis interés en este tema, este libro que dice que estamos hablando de las sacras de Patricio Escobar es una preciosidad, porque este hombre sobrevivió, pero nos va a contar lo que es realmente que detengan a la gente, que los lleven a las cárceles, en este caso a la policía y a las habilitadas que había en Logroño, y cómo se producen esas sacras, cómo de repente una noche viene alguien con una lista y todos se van. Y la gente, imaginaros que la gente sobrevive, pero sobrevive pensando y si me tocará mañana. ¿Cómo se puede? O sea, si eso no es tortura, ¿qué es torturar a la gente, no? Es decir, si alguno tenéis interés, encontráis el libro, lo buscáis, Las sacras, de Patricio Escobar. Pues nada, quiero terminar, bueno, se ha levantado también Miguel, dando las gracias a la Junta Administrativa por el espacio. Quiero dar las gracias también a todos los que habéis venido. La verdad que teníamos pensado hacer el encuentro en la otra sala, luego al final, ayer ya me imaginé que iba a venir más gente de la que esperaba, pero habéis venido muchos más aún. Y la verdad que es un orgullo. Seremos un pueblo pequeño, pero hacemos grandes cosas. Y a los que venís a Labraza por primera vez, que no se quede aquí, que vengan más veces, que tenemos muchas fiestas durante muchos meses y es un pueblo para venir con toda la familia, súper bonito. Podéis seguir las redes sociales de Alepo, ahí tenéis todas las actividades que tenéis y bueno, que a veces venimos para estas cosas que parecen un poquito pues más tristonas, pero que Labraza es un pueblo muy divertido también, y lo dicho, somos muy pequeños, pero hacemos grandes cosas.